Hay historias que fueron construidas para ser admiradas y otras que fueron protegidas por el silencio. Hoy vas a entrar en una de ellas. Una vida de gloria absoluta, decisiones ocultas, pactos no dichos y revelaciones que casi nadie se atrevió a reunir en un solo lugar. Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Me encanta leerlos. Quédate hasta el final porque la última revelación no solo es la más delicada, es la que te va a dejar completamente impactado. Ahora sí, empecemos. Todo mito necesita un punto de partida. Y en esta historia, ese punto no está en los escenarios ni en los trajes de charro, sino en la carencia absoluta de un niño que aprendió demasiado pronto que sobrevivir también significa callar. Según los relatos biográficos, Vicente nace en una zona humilde de Jalisco, en una época donde la pobreza no era una etapa, sino una condena. Una infancia marcada por la falta de recursos, por el trabajo infantil y por una madre que tuvo que pedir ayuda para alimentar a su hijo. Ese origen no es solo una anécdota emotiva, es la base psicológica de todo lo que vendría. Porque, de acuerdo con testimonios recogidos en libros y entrevistas, ese niño entendió desde muy pronto que el mundo no regala nada y que quien quiere salir debe aprender a resistir, adaptarse y muchas veces ocultar sus debilidades. Antes de llegar a la adolescencia ya conocía el cansancio físico, la frustración y la humillación social. Pero también había algo más. Una necesidad casi obsesiva de demostrar que podía ser alguien, ganar concursos locales, cantar donde lo dejaran y sostener una idea que parecía absurda para quienes lo rodeaban, que su voz sería la salida. Cuando otros veían un joven sin estudios ni contactos, él veía una oportunidad. Según se ha contado, ese periodo formó una personalidad férrea, pero también desconfiada. Alguien que aprendió a no mostrar todo lo que sentía, porque hacerlo podía significar perder lo poco que tenía. Este contexto explica por qué cuando llega el éxito años después, no llega acompañado de paz, sino de control, de silencios, de decisiones tomadas puertas adentro y de una lógica muy clara. Lo que duele se guarda, lo que amenaza se contiene, y lo que puede destruir se tapa. El origen no es solo pobreza, es una escuela emocional donde el miedo a volver atrás se convierte en motor y en justificación. El libro afirma que muchas de las conductas posteriores solo pueden entenderse desde ese punto inicial. Un hombre que construyó un imperio, pero que nunca dejó de sentirse el niño que no podía llegar tarde otra vez, porque llegar tarde significaba perderlo todo. Y esa es la semilla que da sentido a cada revelación que viene después. Porque antes del rey hubo alguien que aprendió que sobrevivir no siempre es ser bueno, sino ser fuerte, y muchas veces invisible. Hay un momento en esta historia que no tiene música ni aplausos, y que según múltiples relatos biográficos se convierte en la fractura que define todo lo que vendrá después. La enfermedad y muerte de su madre. No ocurre cuando el éxito ya estaba asegurado. Ocurre cuando aún no era nadie, cuando seguía cantando donde lo dejaran y cobrando lo que le daban. De acuerdo con versiones recogidas en libros y entrevistas, ese golpe no solo fue emocional, fue existencial. Porque la mujer que había sostenido su infancia, la que había pedido ayuda para alimentarlo y la que había soportado la pobreza sin quejarse, murió sin verlo triunfar. Sin escucharlo en la radio, sin saber que su apellido algún día sería sinónimo de poder y gloria. Ese vacío no se cerró nunca, al contrario, se transformó en una herida silenciosa que lo acompañó toda la vida. Según se ha señalado, esa pérdida temprana generó una urgencia constante, una necesidad de llegar a tiempo a todo, menos a lo único que importaba de verdad. Y esa culpa, según el libro afirma, se convirtió en motor, pero también en excusa, porque cada logro posterior llevaba implícita una frase que nunca pudo decirle: «Lo logré». El problema es que ese triunfo llegó demasiado tarde, y cuando el éxito apareció lo hizo cargado de una presión imposible de soltar. Demostrar que valió la pena, demostrar que el sacrificio no fue inútil, demostrar que el dolor tenía sentido.
De acuerdo con quienes lo analizaron, esa herida explica su relación con el trabajo, llevada al extremo, la obsesión por no detenerse, por no descansar, por no fallar nunca, porque fallar era revivir aquella escena, llegar tarde otra vez. También explica una dureza emocional que muchos describen como frialdad o distancia. Un hombre que aprendió a no mostrar debilidad porque la debilidad no salvó a su madre y no le dio una segunda oportunidad. Según se ha dicho, cada decisión importante estuvo atravesada por esa ausencia. Cada éxito fue una respuesta tardía a alguien que ya no estaba. Y en esa lógica, el dolor no lo volvió más compasivo, lo volvió más implacable. Porque cuando alguien vive con la sensación de haber fallado una vez, hace lo que sea para no repetirlo, incluso si eso implica tomar decisiones que lastiman a otros. El libro sugiere que esta herida es clave para entender cómo el niño pobre se transforma en un hombre que controla su entorno, que no permite que nada se salga de sus manos y que prefiere cargar con secretos antes que enfrentar un demasiado tarde. Y por eso, antes del ídolo, antes del mito y antes del poder, está este punto exacto. La pérdida que lo marca y que convierte a Vicente Fernández en alguien que canta al amor, pero actúa desde el miedo a volver a perderlo todo. En esta historia hay una frase que parece romántica, pero que con el tiempo adquiere un peso inquietante. Te doy 10 minutos para que dejes a tu novio porque tú te vas a casar conmigo. Así comienza una relación que, según múltiples relatos, no se construyó desde la igualdad, sino desde la certeza absoluta de un hombre que todavía no tenía nada, pero ya actuaba como si el futuro le perteneciera. Ella era joven, discreta, sin ambiciones públicas, y según se ha contado, aceptó una promesa que no venía acompañada de garantías, sino de una convicción casi intimidante. El libro afirma que desde ese primer encuentro quedó claro el desequilibrio. Él imponía el rumbo, ella aceptaba el riesgo. Y esos 10 minutos no solo marcaron el inicio de un matrimonio, marcaron el inicio de un pacto silencioso. Cuquita no eligió solo a un hombre, eligió una vida donde mirar hacia otro lado sería parte del contrato. Según testimonios posteriores, ella sabía que estaba con alguien destinado a algo grande, pero también con alguien incapaz de pertenecer por completo. La boda llega pronto, sin lujos, sin celebración plena y con una ausencia que pesa. La madre de él ya no estaba, y ese vacío, según se ha señalado, reforzó la dependencia emocional. Ella se convirtió en ancla, en testigo y en escudo. El libro sostiene que Cuquita asumió desde muy temprano un rol que iba más allá de él de esposa. Fue administradora del silencio, firmante de acuerdos y guardiana de la imagen pública. Mientras el éxito crecía, también lo hacía la distancia entre lo que se mostraba y lo que ocurría puertas adentro. De acuerdo con entrevistas, ella nunca negó saber lo que pasaba, simplemente eligió no nombrarlo. De la puerta para adentro es mi marido, de la puerta para afuera no sé. Esa frase repetida durante años no es ingenuidad, es supervivencia. Según el análisis que presenta la investigación, Cuquita entendió que confrontar significaba romper la estructura que sostenía a la familia, y eligió cargar con el peso para proteger a los hijos y al imperio. Los 10 minutos se convirtieron en décadas de espera, de silencios acumulados, de decisiones tomadas en soledad. Ella no fue una figura pasiva, fue una pieza clave sin la cual nada habría funcionado, porque mientras el mundo veía al rey, ella sostenía la maquinaria que evitaba que el castillo se derrumbara. Y por eso esta relación no puede leerse como una historia de amor tradicional, sino como el acuerdo fundacional que permitió que Vicente Fernández se convirtiera en mito, y que María del Refugio Abarca Villaseñor se transformara en la mujer que vio todo, supo todo, y decidió callar, porque en esta historia, amar también significaba resistir y guardar silencio. El ascenso no llega como un milagro limpio, llega como una oportunidad abierta por una ausencia. Y así lo señalan varias investigaciones. Cuando el panorama musical mexicano queda fracturado por la muerte de figuras dominantes, se abre un espacio que alguien debía ocupar. De acuerdo con relatos de la época, Vicente firma su primer contrato discográfico en condiciones modestas, muy lejos de la imagen de poder que vendría después. Pero ese acuerdo representa algo más que dinero, representa acceso, visibilidad y una maquinaria que empieza a empujarlo hacia arriba.
El libro afirma que desde ese momento comienza una construcción meticulosa no solo de una carrera, sino de un personaje. El charro impecable, la voz recia, el hombre del pueblo que canta como si cada canción fuera una confesión colectiva. Los primeros sencillos empiezan a sonar en radio, el nombre deja de ser anónimo y lentamente se instala en el imaginario popular. Pero el verdadero punto de quiebre llega cuando graba Volver, Volver, una canción que, según analistas, no solo fue un éxito, fue un fenómeno emocional, porque tocó una herida compartida, el arrepentimiento, la nostalgia, la ilusión de regresar a algo que ya se perdió. Esa canción no lo convierte solo en famoso, lo convierte en símbolo. A partir de ahí, cada presentación es más grande, cada gira más extensa, cada disco más vendido. El ascenso se vuelve imparable. Según cifras citadas en reportes periodísticos, los 70 consolidan su figura como el heredero no declarado de los grandes ídolos nacionales, y el público adopta esa narrativa sin cuestionarla. El niño pobre que triunfa, el hombre que no olvida sus raíces, el rey del pueblo. Pero mientras la imagen se fortalece, también se vuelve más rígida, porque, de acuerdo con el libro, el éxito trae consigo una nueva necesidad: proteger el mito, no fallar, no permitir que la historia se descontrole. El ascenso no es solo musical, es estructural. Se construye un imperio económico, una red de colaboradores y una lógica clara. Todo debe funcionar como una maquinaria precisa, porque ahora hay demasiado que perder. Volver, volver se canta como promesa romántica, pero también funciona como metáfora interna. Volver a la cima cada vez que algo amenaza con derrumbarse. Según se ha señalado, este periodo explica por qué el éxito no trajo calma, sino vigilancia constante. El ascenso fue tan rápido y tan absoluto que no dejó espacio para el error. Y en ese contexto, el hombre detrás del ídolo aprende que la fama no se disfruta, se administra, porque caer desde tan alto sería más devastador que nunca haber salido del suelo. Y así es como Vicente Fernández deja de ser solo un intérprete exitoso y se transforma en una figura que ya no puede permitirse ser solo humana. Esta es la primera grieta documentada que, según diversas investigaciones, rompe la imagen pública cuidadosamente construida durante décadas. De acuerdo con el libro El último rey de Olga Warnat y con reportes periodísticos posteriores, aparece la figura de una mujer que durante años fue conocida en el medio artístico como la amante más constante del cantante. No se trataba de rumores pasajeros, sino de una relación prolongada, visible y tolerada puertas adentro, según lo que afirma la investigación. Esa relación incluyó un embarazo y el nacimiento de un niño que durante más de una década fue presentado como hijo del artista. A partir de ese momento se habría activado un sistema de pagos regulares, propiedades y beneficios destinados a mantener el silencio y evitar un escándalo mayor. El libro sostiene que durante años nadie cuestionó la versión oficial, hasta que alguien dentro del entorno cercano decidió verificarla mediante una prueba genética. El resultado, según lo narrado, fue devastador. El niño no era hijo biológico del cantante, lo que transformó una situación incómoda en una traición sostenida durante años. De acuerdo con la misma fuente, la reacción no fue pública ni legal, fue privada, económica y definitiva. Se redactó un documento, un acuerdo de confidencialidad que incluía una suma que distintas fuentes sitúan en torno a los $4 millones, a cambio de desaparecer del foco mediático, no dar entrevistas, no mencionar el apellido y cerrar el capítulo para siempre. Esa cifra no representaba solo dinero, representaba el costo de proteger una imagen y de borrar una historia completa. Según se ha señalado, este episodio no puede leerse como un simple arreglo financiero, sino como una muestra del poder que el cantante había acumulado y de la lógica que regía su entorno. Los problemas no se enfrentaban, se neutralizaban. El libro afirma que este acuerdo marcó un antes y un después, porque confirmó que el silencio era negociable y que el mito valía más que cualquier verdad incómoda. Lo más significativo no es solo la existencia del documento, sino lo que revela sobre la estructura familiar y profesional. Decisiones tomadas lejos del público, con el objetivo de que nada interrumpiera la narrativa del ídolo intocable. A partir de aquí, cada éxito, cada aplauso, cada canción romántica convive con la certeza de que hubo historias enteras compradas para no existir. Y esta primera revelación no habla solo de una amante,
Habla de un sistema donde el dinero funcionó como barrera entre la verdad y el público. Un sistema que, según esta investigación, se repetiría más de una vez y que ayuda a entender por qué, durante décadas, casi nadie se atrevió a cuestionar abiertamente a Vicente Fernández, porque enfrentarlo no era solo enfrentar a un artista, era enfrentar a una maquinaria diseñada para que nada se filtrara. Esta revelación marca el punto más oscuro y traumático de toda la historia, porque ya no se trata de reputación ni de dinero, sino de dolor físico y psicológico. Según reportes periodísticos y lo que expone el libro El último rey, el secuestro ocurrido a finales de los años 90 no fue un acto improvisado, sino una operación calculada, ejecutada con una precisión que levantó sospechas desde el primer día. De acuerdo con las versiones recogidas, el hijo del cantante fue retenido por 121 días en condiciones extremas, aislado, encadenado y sometido a un control constante. Los secuestradores no buscaban solo dinero, buscaban demostrar poder, y para hacerlo recurrieron a un método que quedaría grabado para siempre: cortar 2 dedos y enviarlos como prueba de que hablaban en serio. Este acto no solo aceleró el pago del rescate, también cambió para siempre a la familia. Según se ha señalado, la cifra entregada fue millonaria, una de las más altas registradas en casos de figuras públicas en México en esa época. Pero lo verdaderamente inquietante no fue el monto, sino la pregunta que empezó a circular en silencio: ¿cómo sabían exactamente a quién tomar, cuándo hacerlo y dónde encontrarlo? El libro afirma que desde el inicio hubo indicios de información interna, horarios conocidos, rutinas precisas, ausencia de errores y una logística que no parecía propia de delincuentes al azar. A partir de ahí surge la acusación que nunca fue probada judicialmente, pero que tampoco desapareció. Según la investigación, se señala a un miembro del círculo más cercano como posible fuente de información, alguien con acceso total a la estructura familiar y a los movimientos cotidianos. Esta acusación fue negada públicamente. La familia cerró filas y los abogados intervinieron. Pero el silencio posterior alimentó aún más las dudas, especialmente porque el propio secuestrado evitó siempre hablar del tema en profundidad. En entrevistas posteriores, cuando se le preguntó si creía que alguien cercano estuvo involucrado, su respuesta fue evasiva y cargada de pausas. Hay cosas de las que es mejor no hablar. De acuerdo con analistas, ese silencio fue más elocuente que cualquier denuncia abierta, porque deja claro que la herida no fue solo externa, fue interna. El secuestro no terminó con la liberación, terminó convirtiéndose en un pacto tácito, donde la verdad quedó enterrada para preservar lo poco que quedaba de la familia. Un padre que pagó y nunca preguntó, un hijo que sobrevivió y nunca habló, y un entorno que entendió que revelar demasiado podía destruirlo todo. Esta revelación expone que el poder y la fama no blindan contra la tragedia, y que a veces el precio de mantener un imperio es aceptar preguntas que nunca tendrán respuesta, especialmente cuando esas respuestas podrían señalar hacia adentro del propio hogar y cambiar para siempre la historia pública de Vicente Fernández. Esta tercera revelación no nace de un libro ni de una investigación prolongada, sino de algo mucho más implacable: la imagen digital. Según se documentó, a partir de 2021, comenzaron a circular en redes videos breves grabados en distintos momentos de encuentros públicos, donde el cantante aparecía interactuando con fans. Escenas que durante décadas habían sido normales dentro de la cultura del espectáculo, pero que vistas desde otro ángulo y otro tiempo, adquirieron un significado distinto. De acuerdo con lo que se observa en esos materiales, la cercanía física, en algunos casos, cruzaba una línea que el público ya no estaba dispuesto a tolerar. Los clips se viralizaron en cuestión de horas y detonaron una reacción que sorprendió incluso a quienes creían que la figura era intocable. El libro y los reportes mediáticos señalan que no se trató de un solo video, sino de varios fragmentos recuperados de archivos antiguos que comenzaron a leerse como un patrón, y no como hechos aislados. A partir de ahí, la narrativa pública cambió drásticamente. El ídolo que durante décadas había sido símbolo de honor y respeto, empezó a ser cuestionado desde una perspectiva completamente distinta. En ese contexto, surgieron testimonios que ya habían existido, pero que nunca habían tenido eco. Uno de ellos fue retomado por programas de espectáculos, donde una cantante relató experiencias incómodas vividas siendo menor de edad. Según su propio testimonio, estas declaraciones no fueron judicializadas, pero sí reabrieron un debate que hasta entonces había sido contenido:
La familia negó las acusaciones, mediante comunicados oficiales, y anunció posibles acciones legales. Sin embargo, el silencio del propio artista fue interpretado por muchos como una confirmación indirecta de que algo se había roto definitivamente. Según analistas culturales, este episodio marca un quiebre generacional. Lo que antes se normalizaba dejó de ser aceptable, y la figura pública no logró adaptarse a ese cambio. Los videos no destruyeron una carrera musical, pero sí erosionaron una imagen construida durante más de 60 años. Porque a diferencia de rumores o libros, esta vez la evidencia estaba a la vista, no mediada por interpretaciones ni defensas, y en la era digital, una imagen vale más que cualquier desmentido. Esta revelación demuestra que el poder también tiene fecha de caducidad, e incluso los mitos más sólidos pueden resquebrajarse en segundos cuando la memoria colectiva decide mirar de nuevo, y lo hace sin indulgencia, especialmente cuando se trata de Vicente Fernández, cuya figura quedó suspendida para siempre entre la admiración por su obra y la incomodidad que dejaron esas imágenes que ya no pudieron ser borradas. La última revelación es la más silenciosa, y quizá la más contundente, porque no se construye con escándalos públicos, sino con información fragmentada y comunicados cuidadosamente redactados. De acuerdo con lo que se informó oficialmente, el ingreso hospitalario fue consecuencia de una caída y de complicaciones propias de la edad. Pero según fuentes cercanas citadas en investigaciones periodísticas, la realidad fue mucho más compleja. Durante esos 4 meses, el deterioro fue constante, progresivo y difícil de revertir. El diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, explicado públicamente como una condición controlable, ocultaba una situación clínica frágil con múltiples recaídas, infecciones respiratorias, fallos orgánicos y momentos críticos que no siempre fueron comunicados al público. El libro afirma que hubo episodios graves que se mantuvieron en reserva para evitar alarma. Mientras los boletines hablaban de estabilidad, dentro del hospital, el cuadro se complicaba y el cuerpo comenzaba a ceder después de décadas de exigencia extrema, giras interminables, noches sin descanso y un ritmo de trabajo que nunca permitió pausa. Según especialistas consultados por la prensa, el organismo simplemente ya no tenía margen de recuperación. Durante ese periodo, el cantante perdió movilidad, voz y autonomía, quedando reducido a una cama y a la vigilancia constante de máquinas que lo mantenían con vida. La ironía es contundente. El hombre cuya voz había llenado estadios ahora no podía emitir palabra. Según testimonios filtrados, el entorno familiar vivía entre la esperanza pública y la aceptación privada de que el final se acercaba. Visitas restringidas, silencios prolongados, decisiones médicas tomadas lejos de las cámaras y una sensación compartida de que el desenlace era inevitable. Esta revelación no acusa, no señala culpables, pero sí expone una verdad incómoda. El mito fue sostenido hasta el último momento, incluso cuando el cuerpo ya no respondía. La imagen del ídolo fuerte se mantuvo mientras la realidad avanzaba sin retorno. El hospital se convirtió en el último escenario. Y esos 4 meses fueron el cierre de una vida marcada por la exigencia absoluta, donde incluso el final fue administrado con discreción. Porque en esta historia el silencio no fue solo una estrategia, fue una forma de existir hasta el último aliento de Vicente Fernández. Al final de esa historia queda una pregunta que incomoda porque no tiene una sola respuesta. ¿Importa quién fue en privado? Alguien cuya voz acompañó a millones en momentos de dolor, de celebración e identidad colectiva. Según algunos, el arte puede separarse del artista y las canciones pueden seguir viviendo incluso cuando el hombre ya no está. Otros sostienen que entender la obra sin mirar al ser humano que la creó es aceptar un silencio cómodo pero incompleto. Este relato no intenta dictar una verdad definitiva, solo pone sobre la mesa las luces y las sombras, porque ambas coexistieron durante décadas, lo público y lo oculto, el aplauso y el secreto, el mito y la fragilidad. Vicente construyó una carrera irrepetible, pero también dejó preguntas abiertas, acuerdos no hablados y verdades que tal vez nunca se dirán, porque hay personas que aún viven con esa información, y en ciertas familias el silencio pesa más que la confesión.
Quizá por eso sus canciones siguen sonando con la misma fuerza, pero ya no se escuchan igual. Ahora cargan otra capa, otra lectura, otra incomodidad. Y tal vez ahí está la clave, entender que una figura puede ser muchas cosas al mismo tiempo. Ídolo, padre, esposo, símbolo y contradicción. El juicio final no le corresponde a este video, le corresponde a cada persona que escucha una de sus canciones y decide qué hacer con lo que sabe, porque la historia de Vicente Fernández no termina con su muerte, termina cada vez que alguien se pregunta si amar una obra implica también aceptar la complejidad de quien la creó, y esa es una pregunta que no se responde hoy ni mañana, sino cada vez que la música vuelve a sonar. Este no fue un video para juzgar ni para absolver, fue un intento de entender la complejidad detrás del mito de Vicente Fernández, con sus luces y sus sombras, con su legado musical inmenso, y con las preguntas incómodas que quedaron abiertas. Si este contenido te hizo reflexionar, te invito a dejar tu like y a suscribirte al canal activando la campana de notificaciones, porque aquí seguimos contando las historias que muchos prefieren no mirar. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el video y desde qué ciudad y país nos estás viendo. Tu opinión es parte de este espacio. Y antes de irte, mira el video que está apareciendo ahora en tu pantalla, porque es todavía más interesante, más intenso y más apasionante que este, y estoy seguro de que no te lo vas a querer perder. Nos vemos ahí.